El verano en Forest Ridge llegaba habitualmente con el aroma del pino y el río susurrando como una oración silenciosa que flotaba entre los árboles. El veterano Daniel Brooks creía que finalmente había aprendido a vivir con el pasado. Solo caminatas matutinas con su pastor alemán Shadow, intercambiando pesadillas por aire fresco y luz solar. Pero cuando pisaron el desgastado puente colgante, Shadow se congeló. Un gruñido bajo. Orejas cortando el silencio. Ojos fijos hacia adelante como si pudiera ver el destino desenredándose. ¿Sabías que los perros pueden detectar el peligro hasta 5 minutos antes que los humanos? Shadow lo sintió. Y lo que vino después cambiaría todo. Un chasquido agudo desgarró la quietud. El cable de acero cedió. Una camioneta policial se precipitó hacia el río embravecido como si manos invisibles la hubieran empujado. Daniel no pensó. Saltó. Shadow se lanzó a su lado como una sombra leal tallada en coraje. Juntos destrozaron el vidrio y sacaron a la oficial Emily Carter del naufragio que se hundía. Con el agua ahogando su aliento y el miedo agarrando sus ojos, ella logró decir solo 3 palabras: no fue accidente. Espera, ¿quién planeó su muerte? Porque las personas que ordenaron matarla ya se movían por el bosque, viniendo a borrar cada testigo, incluyendo al hombre que la salvó. Si crees que Dios abre un camino incluso cuando el peligro nos rodea, asegúrate de suscribirte para no perderte esta historia de coraje, fe y verdad revelada en el calor del verano. Dale like si crees en los milagros. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. El calor del verano se elevó temprano sobre Maple Ridge, cubriendo el bosque con un calor ondulante y el tenue aroma de pino quemado por el sol. El río, Rocky Creek, se movía perezosamente a lo largo de su sinuoso camino, brillando dorado donde la luz del sol lo tocaba, y verde jade profundo donde las sombras de los viejos árboles de hoja perenne se inclinaban sobre su superficie. La mañana se sentía engañosamente tranquila, ese tipo de tranquilidad que convence a la gente común de que nada malo podría estar esperando al otro lado de su respiración. Pero para Daniel Brooks, la tranquilidad siempre venía con un filo afilado. Daniel era un veterano de 38 años con una estructura cincelada y robusta forjada por despliegues de los que no hablaba. Hombros anchos, mandíbula cuadrada empolvada con barba incipiente ligera, y cabello castaño oscuro cortado corto por hábito, no por vanidad. Sus ojos llevaban una tormenta sutil, azul grisáceo como nubes de lluvia hinchadas pero aún no listas para romperse. Hubo un tiempo en que reía fácilmente, se inclinaba hacia la conversación, confiaba sin medir la temperatura del tono de otra persona. Pero la guerra había tallado algo en él, algo silencioso y vigilante que nunca regresó completamente a casa. Con 6 pies y 2 pulgadas de altura, caminaba con la conciencia constante de un hombre que alguna vez esperaba explosiones en los espacios entre latidos. Pero hoy era diferente. Hoy intentaba algo nuevo. Simplemente respirar. A su lado trotaba su compañero constante, Shadow, un pastor alemán de 4 años con pelaje negro y rayas rojizas a lo largo de sus patas y hocico. Shadow se movía con propósito elegante, orejas erectas, cola baja, paso confiado, músculos moviéndose bajo su pelaje como resortes fuertemente enrollados. Era más grande que la mayoría de su raza, uno de esos perros que atraía miradas dondequiera que fuera, no solo por su tamaño, sino por la inteligencia casi humana que burbujeaba en sus ojos ámbar. ¿Sabes qué? Shadow no era solo una mascota. Era un sobreviviente, igual que Daniel. El refugio de rescate lo había etiquetado como conductualmente impredecible, pero Daniel reconoció los mismos reflejos atormentados que veía en su propio espejo. 2 almas heridas, ninguna cómoda entre multitudes, ambas calmadas por la rutina. Carreras matutinas, senderos junto al río, y el consuelo tácito de que el otro existiera. Siguieron su camino habitual a lo largo de la orilla del río bajo el puente colgante, una vez pintado de rojo brillante, pero ahora descolorido en un mosaico de óxido y memoria descascarada. Los residentes de Maple Ridge lo llamaban Harrison Bridge, aunque todos sabían que había pasado hace mucho tiempo su mejor momento. Construido casi 5 décadas antes y reparado solo cuando se votaba necesario, lo que en un pueblo pequeño con demasiadas opiniones y no suficiente financiamiento significaba rara vez, crujía bajo el clima y el tiempo. Aún así, seguía siendo la forma más rápida de cruzar el barranco,
así que la gente lo usaba, confiando en que los viejos pernos y cables desgastados se comportarían un día más. Daniel redujo su ritmo, observando a Shadow olfatear la brisa. La nariz del perro se contrajo rápidamente, la cola se puso rígida con atención. Tranquilo, murmuró Daniel, descansando una mano sobre la cabeza del perro. Shadow usualmente reaccionaba a la vida silvestre, ciervos, zorros, ocasionalmente un oso negro hurgando donde no debía. Pero esto era diferente. Su lenguaje corporal se afiló en alerta sin un sonido. Arriba de ellos, una camioneta policial rodó sobre el puente, blanca con rayas azules. Emisión estándar para la aplicación de la ley de Maple Ridge. Daniel entrecerró los ojos, tratando de ver a través del parabrisas. El resplandor del verano en el vidrio bloqueaba su vista. No reconoció el vehículo desde esa distancia, pero eso no era inusual. Maple Ridge había contratado recientemente a un puñado de nuevos oficiales. El rumor sugería patrullajes aumentados relacionados con algo que sucedía cerca de los viejos caminos madereros, aunque nadie en el restaurante hablaba lo suficientemente alto para que los detalles escaparan del vapor de sus tazas de café. La camioneta avanzó retumbando, las ruedas vibrando sobre los cansados tablones de madera. El puente se balanceó ligeramente, de la manera en que los viejos puentes colgantes a menudo lo hacen. Pero algo en el movimiento capturó la atención de Daniel. No era el balanceo suave causado por el viento o el peso. Esto se sentía desigual, errático. El ceño de Daniel se frunció. La tensión se deslizó por su columna vertebral como agua fría. Shadow gimió bajo y agudo. Un sonido corto que venía solo cuando su instinto llegaba al pánico. Daniel levantó completamente la cabeza justo cuando un chasquido agudo cortó el aire, perforando la mañana tranquila como un disparo de rifle. Los pájaros explotaron desde las copas de los árboles. Un segundo chasquido siguió, metal rechinando y chasqueando bajo la tensión. Luego el grito de un cable de acero retrocediendo como un látigo a través del valle. La camioneta se sacudió hacia un lado. La parte delantera cayó primero. El medio se dobló. La madera se hizo añicos bajo su peso. Un momento que debería haberse estirado duró solo un latido. El vehículo se deslizó, se inclinó hacia adelante y cayó directamente del costado del puente. Daniel no pensó. Años de memoria muscular, perforada por la supervivencia en lugar de manuales de entrenamiento, lo lanzaron a la acción. Las botas desgarraron la hierba y el suelo suelto mientras corría hacia el agua. La camioneta golpeó el río con un chapoteo violento, hundiéndose de nariz primero en la corriente fangosa. Shadow corrió adelante, ladrando con urgencia salvaje, agudo, repetitivo, ordenando. Daniel se zambulló en el río sin dudarlo. El impacto del agua fría lo golpeó, inesperado para el verano. Pero Rocky Creek fluía desde las montañas, alimentado por nieve derretida muy al norte, donde el sol no podía suavizar su mordida. Sus pulmones tuvieron un espasmo. Él empujó a través de eso. El vehículo ya se inclinaba, la corriente lo arrastraba más profundo. A través del parabrisas destrozado, captó un vistazo. Una mujer atada al asiento del conductor, cabeza caída, cabello largo y oscuro pegado contra su mejilla por el agua. Su camisa de uniforme, el azul marino profundo de la policía de Maple Ridge, flotaba como la túnica andrajosa de un fantasma. Aspiró aire, se sumergió, pateó hacia abajo. El barro enturbió el agua, oscureciendo su vista. Alcanzó el lado del conductor, tiró de la manija. No se movía. La presión y el metal doblado lo mantenían cerrado. Salió a la superficie, jadeó, se sumergió de nuevo. Shadow remaba arriba de ellos, dando vueltas ansiosamente, ladrando al río como si la pura voluntad pudiera destrozarlo. En la segunda inmersión, Daniel apoyó su bota en el marco de la camioneta, agarró una roca encajada cerca de la orilla y martilló la ventana. Una vez, dos veces, las grietas de telaraña se extendieron como venas congeladas. El tercer golpe hizo añicos el vidrio hacia adentro. El agua se precipitó, arrastrándolo momentáneamente antes de que se recuperara. La mujer era joven, finales de los 20, tal vez principios de los 30, con piel cálida bronceada y pómulos afilados,
labios ahora pálidos bajo el frío del río. No usaba maquillaje, dándole una feroz belleza natural que sugería confianza en lugar de vanidad. Su placa de identificación parcialmente oscurecida leía: Carter. Una pizca de pecas salpicaba su nariz, un detalle extraño para que Daniel lo notara mientras luchaba por aire, pero el trauma marcaba los recuerdos extrañamente. Metió la mano, dedos entumecidos, encontró el broche del cinturón de seguridad. Luchó. Estaba atascado. Sus pulmones rugieron. Tiró más fuerte. Nada. Se subió adentro, pecho ardiendo, se angulaba, y golpeó su codo contra el pestillo. Cedió. La arrastró por el cuello, pateando hacia arriba. Salieron a través de la superficie mientras Shadow los alcanzaba, nadando en círculos frenéticos. Daniel tiró de la mujer con un brazo y usó el otro para remar contra el tirón del río. Está respirando, jadeó, aunque no estaba completamente seguro. El delgado ascenso de su pecho era débil, pero presente. Shadow empujó su cuerpo contra el costado de Daniel, prestando estabilidad de una manera que Daniel había aprendido a confiar implícitamente. Juntos, hombre y perro maniobraron hacia la orilla. Los miembros de Daniel temblaron mientras levantaba a la mujer sobre la orilla del río, el agua cayendo en cascada de su uniforme. Se arrodilló a su lado, inclinándose cerca. Sus párpados aletearon, revelando ojos como caoba oscura, ricos, alertas, incluso a través del miedo y el dolor. Ella miró más allá de él hacia el puente roto como si buscara algo invisible. No fue un accidente, susurró, voz frágil como vidrio agrietado. Cortaron la línea. El pulso de Daniel palpitó con claridad fría. No sabía quiénes eran ellos ni por qué una oficial de policía quedaría abandonada para ahogarse en las sombras tranquilas de la mañana. Pero el instinto susurró lo mismo que confirmaban las palabras de Emily. Alguien quería silenciarla. Y podrían estar todavía cerca. Shadow gruñó hacia el bosque, profundo, retumbante, primitivo. Daniel miró hacia los árboles, sintiendo el aire de verano cambiar, pesado con amenaza. Y por primera vez esa mañana, la paz se hizo añicos por completo. ¿Quieres saber qué pasa después? No te vayas. Esto apenas comienza. Daniel levantó el cuerpo inerte de Emily más arriba del terraplén cubierto de hierba, dejando un rastro resbaladizo de agua de río a través de las piedras calentadas por el sol. El calor del verano intentaba sacar vapor de su uniforme empapado, pero el río la había dejado peligrosamente fría. Shadow se plantó cerca, agua goteando de su pelaje, respirando fuerte, observando la línea de árboles como si esperara movimiento. Daniel podía escuchar su propio latido resonando dentro de su cráneo, cada pulso empujando urgencia hacia sus venas. Se inclinó sobre Emily nuevamente, estudiando su rostro. Era joven, finales de los 20, con rasgos suaves que sugerían amabilidad, pero una dureza en los bordes, como alguien que había aprendido a no ser subestimada. Su largo cabello castaño se adhería a su piel, pestañas mojadas contra sus mejillas, y las pecas más tenues salpicaban el puente de su nariz. Era hermosa de la manera en que la gente real lo es. Irregular, intensa, presente, incluso inconsciente. Y había dicho un nombre antes de desmayarse. Sheriff Grant Miller. El nombre no era desconocido. Grant Miller había servido a Maple Ridge durante casi una década. El sheriff tenía principios de los 50, alto con un marco grueso que insinuaba una vida pasada como apoyador. Su barba negra con toques plateados enmarcaba una mandíbula firme, y sus ojos marrones hundidos hacían que la gente se sintiera vista, escuchada, a veces acorralada. Los lugareños admiraban su confianza. Otros susurraban, era demasiado confiado. Los rumores decían que una vez perdió a su único hermano en un operativo antidroga que salió mal hace 20 años. Un caso que lo había vuelto frío, intransigente y terriblemente cómodo guardando rencores. Pero ningún rumor jamás insinuó que sería el tipo de hombre que alguien susurraría como advertencia antes de deslizarse inconsciente. Daniel golpeó suavemente la mejilla de Emily, su voz baja pero controlada. Oye, quédate conmigo. Sus pestañas aletearon, pero no despertó. Shadow, todavía jadeando, emitió un gruñido bajo hacia la línea de árboles,
una señal suave pero inconfundible de peligro. Daniel siguió la línea de la mirada de Shadow. Los bosques de hoja perenne estaban quietos. Demasiado quietos. Sin canto de pájaros, sin movimiento, solo el pesado aliento del calor del verano mantenido en suspensión. Sus instintos, entrenados por años donde la quietud significaba mira telescópica, se tensaron. Tenía que moverla. Deslizó su brazo debajo de su espalda y rodillas, levantándola con un gruñido que envió dolor entre sus omóplatos. Emily estaba en forma, su cuerpo tonificado bajo el uniforme, evidencia de entrenamiento regular. Pero el peso inconsciente siempre era más pesado. Shadow trotó a su lado mientras Daniel la llevaba lejos del río, más profundo en la sombra, donde la luz del sol se fracturaba a través de las agujas arriba. Cuando se acercaron al sendero que se bifurcaba hacia su cabaña, Daniel notó una figura emergiendo de los arbustos cerca del carretera. Tommy Reed, un manitas local conocido por ser amigable, hablador y siempre mal pagado. Tommy tenía principios de los 40, delgado pero ligeramente encorvado, con cabello arenoso que se adelgazaba en la coronilla. Su rostro estaba bronceado de manera desigual, curtido por años de trabajo al aire libre. Llevaba un chaleco de seguridad naranja descolorido sobre una camisa gris y sostenía un carrete de cinta métrica. Sus ojos se abrieron cuando notó a Daniel cargando a una oficial inconsciente. «Daniel, ¿qué diablos pasó?», preguntó Tommy, acercándose. Daniel ajustó su agarre, respiración superficial. El puente se rompió. La camioneta fue directamente al río. Tommy se veía atónito, frotándose la nuca. Maldición, esa cosa estaba en la agenda de reparación el próximo mes. Le dije a Miller la semana pasada que los pernos se estaban oxidando. Su expresión se oscureció, mandíbula apretándose. Supongo que los presupuestos se mueven más lento que la gravedad. Daniel lo estudió por un momento. Tommy era inofensivo según la mayoría de los relatos. Divorciado, vivía con la familia de su hermana, siempre el primero en ofrecerse como voluntario para ejercicios de búsqueda y rescate. Pero las personas inofensivas a veces guardaban secretos sin saber que lo hacían. ¿Viste a alguien más cerca del puente? Tommy negó con la cabeza. Solo vine a verificar las medidas para las vigas de reemplazo. Hizo una pausa, ojos entrecerrándose al notar el miedo desenmascarado en el comportamiento normalmente controlado de Daniel. ¿Crees que alguien lo manipuló? Daniel no respondió. No necesitaba hacerlo. No cuando la advertencia de Emily todavía resonaba en su mente. Tommy retrocedió, la preocupación profundizándose. ¿Necesitas ayuda para cargarla? No, respondió Daniel rápidamente. Demasiado rápido. Lo tengo. ¿Puedes llamar una ambulancia? Tommy dudó, luego asintió lentamente. Sí, por supuesto. Llamaré a la estación. El estómago de Daniel se retorció. No llames a la estación. Eso es lo que Emily había querido decir. Y si Tommy llamaba a la estación significaba Miller. Daniel forzó su tono tranquilo. En realidad, no llames todavía. Está respirando pero desorientada. La estabilizaré primero. Solo vigila cerca del puente. Algo está mal. Tommy frunció el ceño pero lo aceptó. Está bien. Si necesitas algo, grita. Desapareció a través de los árboles hacia su camioneta pick-up. Daniel lo vio irse, ansiedad pesada en sus pulmones. Tommy era confiable, o al menos lo suficientemente inofensivo como para no cuestionar la autoridad. Pero inofensivo todavía podía ser manipulado, especialmente en un pueblo donde la placa del sheriff significaba tanto poder como miedo. Continuó por el sendero, músculos ardiendo. Su cabaña pronto apareció a la vista, una estructura modesta hecha de cedro viejo encaramada en lo alto de una elevación con vista al valle. El techo estaba parcheado en lugares, ventanas enmarcadas por contraventanas oscuras, y una pila de madera cortada se apoyaba al lado del porche. Era tranquilo. Demasiado tranquilo para las mañanas de verano cuando la vida silvestre usualmente hurgaba. Shadow saltó adelante, olfateando el aire con creciente agitación. Adentro, la cabaña era simple pero habitada.
Una estantería llena de fotografías y banderas dobladas estaba arriba de una chimenea de piedra. Una pequeña cocina se abría a un espacio de estar con un sofá de cuero muy usado, una mesa de madera hecha a mano y ventanas amplias que enmarcaban el bosque como una pintura. El lugar llevaba el aroma de cedro, pelo de perro y pozos de café que nunca se iban completamente. Daniel colocó cuidadosamente a Emily en el sofá. Se apresuró a agarrar una manta, envolviéndola alrededor de ella para evitar el frío. Su respiración se estabilizó ligeramente, pecho elevándose en movimientos suaves y superficiales. Presionó 2 dedos contra su cuello, aliviado de sentir un ritmo consistente. Sadou caminaba de un lado a otro, deteniéndose ocasionalmente para empujar el brazo de Daniel antes de volver a pararse de guardia cerca de la puerta principal. Emily se movió, ojos abriéndose. La confusión en su rostro se convirtió en miedo cuando intentó sentarse. ¿Dónde? Su voz tembló. «Estás en mi cabaña», respondió Daniel suavemente. «Caíste del puente. ¿Recuerdas?» Su ceño se frunció profundamente. Sadou se acercó, sentándose a su lado con delicadeza sorprendente, cola golpeando una vez contra el piso como si hablara tranquilidad. Emily tragó con dificultad. «No debería estar viva». «Eso nos hace 2», respondió Daniel, bajándose a una silla frente a ella. «Dijiste que no llamara al sheriff Miller. ¿Por qué?» El miedo parpadeó. No solo miedo, sino cálculo. Precaución. Tomó una respiración temblorosa. Porque él es la razón por la que el puente colapsó. Sus dedos se clavaron en la manta. Iba a reunirme con alguien de la división estatal. Tenía pruebas reales, de que Miller no es quien pretende ser. Daniel se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas. ¿Y quién pretende ser? Su respuesta vino en silencio, la verdad pesada como nubes de tormenta ahogando la luz del verano. Un protector, encontró sus ojos. Pero es un destructor de evidencia, de personas, de cualquier cosa que lo amenace. Controla los accidentes, las desapariciones. Sadou gruñó suavemente. Emily no se estremeció. En cambio, extendió la mano para tocar la cabeza del perro con gratitud y dolor en igual medida. Daniel exhaló lentamente. Las piezas se asentaron con una claridad perturbadora. Había confiado en el sheriff Miller una vez, incluso lo había ayudado a localizar excursionistas desaparecidos años atrás. Pero la gente cambia. El poder los cambia más rápido. ¿Qué pruebas?, preguntó. Un vídeo. Emily susurró, llamando a alguien más arriba en la cadena, dando órdenes para sabotear el puente. Pensó que la conversación estaba fuera de la red. ¿Dónde está? Ella miró hacia abajo, el pánico aumentando. En mi teléfono, en la camioneta. La mandíbula de Daniel se apretó. La camioneta ahora estaba sumergida, o peor, ya accedida. Se puso de pie lentamente, el piso crujiendo bajo sus botas. Entonces tenemos que movernos. Sadou ladró una vez, corto y decisivo. El perro parecía entender antes de que cualquiera de ellos procesara completamente lo que vendría después. Afuera, un motor de automóvil se acercaba, su sonido amortiguado por los árboles, pero inconfundiblemente acercándose. Daniel se movió hacia la ventana y miró entre las persianas. Una camioneta negra, no la sumergida, rodaba lentamente por el camino de tierra hacia su cabaña. El tipo de vehículo que no pertenecía aquí, a menos que alguien tuviera una razón. Emily se empujó erguida a pesar del dolor. Me encontró. El pulso de Daniel palpitó. Apagó la lámpara, agarró la escopeta apoyada al lado de la chimenea y hizo un gesto a Sadou para que se quedara abajo. No estaban seguros. No aquí. No más. La sombra del sheriff había seguido el río. Y se estaba acercando. ¿Crees que escaparán? Sigue mirando. El sheriff nunca perdona testigos. Daniel se apartó de la ventana lo suficiente para evitar la más mínima silueta. La camioneta negra se detuvo lentamente en el camino de tierra frente a la cabaña, polvo flotando perezosamente a su alrededor como humo congelado en el aire cálido de verano. El sol había pasado su punto más alto,
proyectando largos rayos a través de los árboles que convirtieron la sombra de cada rama en una puerta para alguien peligroso. El gruñido de Shadow se profundizó mientras presionaba su cuerpo bajo contra las tablas del piso, ojos ámbar ardiendo como bengalas de advertencia. Emily se sentó erguida, pero mantuvo una mano contra su costado, haciendo una mueca. Su camisa de uniforme se adhería a su piel aún húmeda. La tela se oscurecía donde el agua no se había secado, donde se estaban formando moretones. Era fuerte, no de una manera ruidosa y jactanciosa, sino de esa manera tranquila y resistente que la gente adquiere cuando la vida se niega a ser fácil. Su mirada se fijó en la de Daniel. Había miedo allí. Sí, pero también acero. Quienquiera que sea, susurró, no está aquí para tocar. Daniel asintió una vez. Acuerdo sin el lujo del miedo hablado. Cruzó la habitación, recuperó una segunda pistola de un cajón cerrado cerca de la chimenea, una dejada de años que lo endurecieron, y se la ofreció con la empuñadura primero, no con miedo. ¿Manejas una de estas? Los dedos de Emily se cerraron naturalmente alrededor del arma, su postura cambiando de víctima herida a oficial entrenada sin una palabra. Desde la academia, respondió. Antes de que cualquiera pudiera decir más, la puerta del conductor de la camioneta se abrió. Un hombre salió. Deputy Ray Lynch. Ray Lynch, mediados de los 30, construido grueso como un árbol que creció terco más que alto, tenía el tipo de mandíbula que siempre parecía apretada, incluso cuando estaba neutral. Su piel estaba rojiza por años bajo un sol duro, marcada por cicatrices tenues en sus brazos, insinuando peleas de bar o arrestos violentos. Su cabello, corto, rubio arenoso, estaba cortado militarmente ajustado, aunque nunca había servido, un punto de molestia para veteranos reales. La naturaleza de Ray no era cruel por el bien de la crueldad. Era leal. Terriblemente leal, moldeado por la infancia bajo un padre que bebía demasiado y enseñaba disciplina con puños en lugar de palabras. Cuando el sheriff Miller le decía a Ray que saltara, Ray no preguntaba qué tan alto. Preguntaba si alguien necesitaba ser enterrado después del aterrizaje. Ray se acercó al porche delantero, caminando lentamente, botas crujiendo deliberadamente sobre la grava. Levantó una mano, protegiendo su ceño de la luz del sol. Daniel Brooks. Su voz llevaba demasiado casualmente a través de los árboles. Daniel abrió la puerta delantera solo 2 pulgadas. Escopeta escondida a lo largo del cañón. Ray, respondió uniformemente, no esperaba compañía. Ray se apoyó casualmente contra la barandilla del porche, aunque la tensión atascaba su postura demasiado rígida para la comodidad. El puente colapsó esta mañana. El sheriff tiene a medio condado en alerta. Sus ojos se desplazaron lentos y sondeadores. ¿Viste o escuchaste algo? Daniel negó ligeramente con la cabeza. Solo río y árboles. Ray sonrió, pequeño, apretado, sin humor. El sheriff dijo que podrías haber estado cerca. Me dijo que revisara a la gente que vive en lo profundo del bosque. Asegurarme de que nadie viera nada perturbador. El gruñido de Shadow retumbó a través de las tablas del piso, vibrando contra la bota de Daniel. Daniel mantuvo su mirada constante. Gracioso, respondió. Pensé que al sheriff le importaba más el papeleo que los controles de bienestar. La sonrisa de Ray se disolvió. Una línea delgada ahora la reemplazó. Su boca real, la que rara vez se mostraba en público. Bueno, ya sabes cómo es. Golpeó la barandilla 2 veces con 2 dedos, un hábito que Daniel recordaba de los bares en la ciudad. La señal que Ray usaba cuando estaba pensando en violencia. La gente se pierde en estos bosques a veces, especialmente si están heridos. Emily se tensó detrás de Daniel, la mano apretándose en su arma. Daniel respondió, voz firme, pero inquebrantable. Hoy no. Ray exhaló por la nariz. Decepción o cálculo. Tal vez ambos. Si ves algo o alguien, el sheriff Miller quiere ser informado inmediatamente. Se volvió hacia la camioneta, pero se detuvo. Oh, y Daniel, el sheriff dijo hola. Subió al vehículo y retrocedió por el camino, lento, deliberado,
la forma negra encogiéndose entre pinos hasta que desapareció como si nunca hubiera estado. Daniel cerró la puerta con llave, cada cerrojo, cada pestillo. Emily presionó una mano contra su frente. Sospecha. No necesita pruebas, respondió Daniel. Solo motivo. Y soy uno. Shadow caminó de regreso a la puerta, olfateando la grieta debajo de ella, irritación punzándolo como electricidad. Daniel revisó su reloj. La visita de Rey significaba que la siguiente no sería casual. El sheriff nunca enviaba a un hombre donde 3 asegurarían resultados. Emily respiró lenta y temblorosamente, el tipo que la gente entrenada toma cuando una tormenta emocional amenaza. Daniel lo reconoció. Él mismo lo había usado. Necesitas decirme qué encontraste, dijo Daniel. Emily dudó. No por falta de confianza, sino porque decir la verdad en voz alta a menudo la hacía real de la peor manera. Hay un libro mayor, comenzó en voz baja. Dinero falso de subvenciones para reparaciones de carreteras madereras, dinero que nunca reparó nada. Se canalizó a través de empresas fantasma, luego se lavó limpio y volvió a Miller y sus socios. ¿Socios?, preguntó Daniel. Emily asintió. 2 empresarios, Elliot Barnes y Marcus Hall, ambos aparecen impecablemente limpios. Barnes posee Maple Ridge Industrial, contratos de almacenes, envíos. Hall posee propiedades e inversiones turísticas, albergues, senderos y sí, puentes. Posan como pilares de la comunidad, pero están lavando más que dinero. Están moviendo narcóticos a través de camiones privados etiquetados como envíos de construcción. Daniel se echó hacia atrás ligeramente, procesando, recalculando mapas en su mente. Y rastreaste los pagos a planos alterados. Su suposición no fue aleatoria. Los veteranos leen la corrupción como cicatrices. Emily parpadeó ante su precisión. Sí, exactamente. Shadow dejó de caminar y se sentó cerca de sus rodillas, postura protectora pero instinto gentil reconociendo fractura y eligiendo proteger. Emily permitió que su mano rozara ligeramente sobre el pelaje del perro. Mi teléfono contiene la llamada donde Miller le dice a Barnes que el puente necesita fallar con suficiente ambigüedad para pasar como especulación estructural, pero con suficiente intención para enterrarme con él. ¿Y el teléfono?, preguntó Daniel. En la camioneta, respondió. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier metal de arma. Afuera, sonó un segundo motor, no cerca, pero no lo suficientemente distante. Daniel cruzó hacia la ventana y miró justo cuando un reflejo brillante captó la luz del sol desde cerca del río. A través de los árboles, vio un dron, pequeño, negro, compacto, volando bajo, escaneando. Emily se puso rígida. Eso no es equipo estándar de aplicación de la ley. Daniel asintió. No a menos que estés cazando personas, no evidencia. No podían quedarse. Agarra lo que puedas cargar, instruyó Daniel. Tomamos una ruta trasera. Solo Shadow y yo la conocemos. Emily se levantó lentamente, apretando los dientes a través del dolor, pero determinada. Era el tipo de persona que no colapsaba. Calculaba sus caídas y armaba el aterrizaje. Daniel se colgó su mochila sobre un hombro. Kit de primeros auxilios, purificadores de agua, bengalas de emergencia, residuos de despliegues adaptados para la supervivencia, no para la batalla. Recuperó sus viejas placas de identificación militar de un cajón, dudando solo un segundo antes de embolsarlas. Shadow presionó cerca de la puerta, esperando la señal de Daniel. Daniel hizo una pausa, escaneando la habitación. La cabaña había sido refugio, exilio, curación, pero ahora era un objetivo. Emily encontró su mirada, voz casi disculpándose. No quise arrastrarte a esto. Daniel se encogió de hombros una vez, como si la carga fuera simplemente aire. La vida no pide permiso. Se deslizaron por la parte de atrás, moviéndose bajo las ramas susurrantes. El bosque se sentía vivo con ojos invisibles. Agujas de pino susurrando no por la brisa, sino por la consecuencia. Shadow trotó adelante, liderando con confianza ganada, no dada. Detrás de ellos, a través de los árboles,
El dron cambió de dirección y comenzó a seguir. Coméntamelo si crees que Shadow es el verdadero héroe de esta historia. El bosque los tragó en el momento en que la sombra de la cabaña desapareció detrás de la primera cortina de pinos. La luz del sol se astilló a través del suelo musgoso en haces estrechos, y el aire de verano presionaba como manos cálidas en la nuca de Daniel. El aroma terroso de raíces húmedas, savia de pino y corteza seca al sol se hizo más fuerte con cada paso. Shadow trotó adelante, orejas girando como rádares gemelos captando señales que los sentidos humanos llegarían demasiado tarde para notar. Daniel mantuvo su escopeta colgada pero lista. El peso no era una carga. Era comodidad, memoria, consecuencia. Emily caminaba a su lado, más lenta de lo que quería. Las lesiones del accidente la estaban alcanzando. El dolor tenía una manera de esperar hasta que la adrenalina se adelgazara. Se mantuvo erguida, hombros cuadrados, sin querer parecer frágil. Emily no era alta, 5'5" como máximo, pero se conducía como alguien que había aprendido a caminar a través de habitaciones llenas de hombres que dudaban de ella y dejarlos en silencio cuando se iba. Sus ojos marrones escaneaban el bosque diligentemente, no con paranoia, sino con conciencia entrenada. Llegaron a un sendero estrecho que desaparecía en arbustos más espesos, un sendero apenas perceptible a menos que alguien lo hubiera caminado a menudo. Daniel hizo un gesto de silencio y señaló a la izquierda donde el suelo del bosque se inclinaba hacia abajo. Incrustadas en el suelo había huellas de botas, no profundas, no apresuradas. Alguien había estado caminando lentamente, cuidadosamente, buscando, no pasando. Emily se inclinó ligeramente para leerlas. Eso es reciente. Demasiado reciente, susurró Daniel. Shadow dejó escapar un breve ladrido de advertencia y miró cuesta arriba. A través de los árboles llegó otro sonido, bajo y mecánico, débil pero inconfundible. El dron. Emily cerró los ojos brevemente mientras la frustración apretaba su mandíbula. No solo están buscando, dijo. Están rastreando. El camino adelante se bifurcaba. Daniel eligió el lado derecho. Pendiente empinada, terreno rocoso, pero mejor cobertura. El ascenso puso a prueba la fuerza de Emily. Apretó los dientes, aferrándose a la determinación como un salvavidas. Daniel redujo su ritmo, pero no lo mencionó. El respeto hablaba mejor en silencio. Cuando alcanzaron la cresta superior, la vista cortaba a través del valle. Desde allí, vieron movimiento abajo. 3 figuras moviéndose como unidades de extracción, no excursionistas. En el centro caminaba Deputy Carl Dobson, otro hombre bajo la cadena de Miller. Dobson era diferente a Ray Lynch. Ray era un martillo, simple, directo, leal al mando. Carl Dobson era el tipo de herramienta que solo se usaba cuando algo necesitaba romperse sin dejar huellas dactilares. A principios de los 40, alto pero delgado, su cabello gris arenoso peinado hacia atrás como aceite a través de un estanque. Usaba uniformes planchados como usaba confianza, limpio y apretado en la superficie. Pero cuando sonreía, sus ojos nunca seguían. Los rumores decían que una vez había interrogado a un sospechoso durante 9 horas después de que el sheriff salió de la habitación. No se pegaron cargos, no había moretones visibles, pero el hombre se retractó de su testimonio por la mañana y se mudó del condado 2 días después. Dobson tenía una cara hecha para ocultar intención, rasgos angulares, barba incipiente tenue esculpiendo los bordes de su mandíbula, y ojos verdes fríos que equilibraban encantó con amenaza. Carl protegió su mirada con una mano, escaneando la línea de la cresta. «Está herida», llamó a los hombres que lo flanqueaban. «Los animales heridos se ralentizan. También los policías heridos». Su voz se llevó por la pendiente, pero su tono era casual, casi conversacional. Eso asustó a Daniel más que un grito. Emily se inclinó más cerca de Daniel, susurrando a través de la respiración controlada. Dobson sabe cómo rastrear personas. Solía dirigir cursos de supervivencia en la naturaleza para programas juveniles. Genial, respondió Daniel en voz baja. Estamos siendo cazados por una insignia de mérito. Emily casi sonrió a pesar del miedo.
El humor a menudo luchaba contra el terror con mejor precisión que las balas. Shadow presionó su cuerpo contra la pierna de Daniel. Un código silencioso. Alguien se acerca desde atrás. Daniel y Emily se agacharon. De la dirección opuesta emergió otra figura, una mujer esta vez. Deputy Sarah Whitlock, finales de los 20, alta y atlética con largo cabello rubio atado apretadamente debajo de su gorra. Piel clara pero quemada por el sol a través de la nariz y las mejillas. La marca de alguien en patrulla más que dentro de una oficina. Sarah llevaba su rifle a través de su pecho mientras escaneaba la línea de árboles. La llamó a Dobson desde su lado del claro. Nada cuesta arriba. La voz de Dobson se agudizó ligeramente. Sigue moviéndote al norte. Miller quiere esto terminado hoy. Sarah dudó, no era miedo, pero la duda parpadeó a través de sus rasgos. ¿Estás seguro de que sobrevivió a la caída? Dobson se giró lentamente, expresión aplanándose como una piedra saltando una vez antes de hundirse. El sheriff dijo que lo hizo. Sarah asintió, aunque la incertidumbre permanecía. Dobson agregó. Y el sheriff no está interesado en cabos sueltos. La mirada de Sarah se endureció. Cualquier suavidad que poseyera antes de entrar a la fuerza había sido empacada con sus pertenencias. Emily susurró. Sarah no fue parte de esto cuando comenzó. No creo que sepa lo que está haciendo. Daniel exhaló uniformemente. La ignorancia se vuelve mortal rápido cuando alguien les da un objetivo. Los hombres reanudaron el movimiento, extendiéndose. Daniel señaló hacia un canal estrecho entre dos paredes de roca. Por aquí, murmuró. El canal los llevó a una pendiente descendente donde el suelo se suavizaba con barro, resultado del desbordamiento del río por lluvias recientes. Shadow navegó adelante con pausa cuidadosa. Emily resbaló una vez. Daniel atrapó su brazo rápidamente. Sus ojos se encontraron, la comunicación sucediendo en silencio. Gratitud, miedo, respeto. Llegaron a un área densa donde los árboles caídos formaban una barricada natural, una que Daniel reconoció. Durante sus primeras semanas en Maple Ridge, este grupo de secuoyas caídas había sido su refugio improvisado antes de que se construyera la cabaña, antes de Shadow, antes de que se permitiera cualquier parecido de vida normal. Debajo de los troncos gruesos, todavía había un hueco lo suficientemente grande para arrastrarse. No cómodo, no seguro a largo plazo, pero oculto. Se deslizaron adentro. Shadow se apretó al lado de Daniel, cuerpo bajo, orejas alertas. Los minutos se extendieron pesadamente. Las voces se acercaron. La voz de Dobson tranquila. Miller quiere el teléfono recuperado. El cuerpo es opcional. La voz de Sarah atenuada. Era una de nosotros. Dobson respondió, tono vacío. Ya no lo es. Otra voz se unió, un hombre que Daniel no reconoció. El acento de alguien criado al sur del condado, borde áspero en su tono. Cliff Rowan, un ex camionero convertido en ejecutor no oficial. Barba espesa, brazos tatuados con tinta descolorida, piel bronceada por reflejo de asfalto más que sol. Era conocido por puños, no armas de fuego. La gente respetaba y temía eso. El tipo de hombre que se jactaba solo para silenciar a otros. Cliff dijo, Miller dice que el veterano también es problema. Brooks se mantiene a sí mismo, no le gusta la autoridad. La respuesta de Dobson llevaba un indicio de diversión. Los hombres que no les gusta la autoridad generalmente tienen razones. Démosle una nueva. Sarah hizo una pausa. Si los encontramos vivos, ¿cuál es el plan? Dobson no respondió inmediatamente. Su silencio talló tensión más profunda que las palabras. Finalmente. El mismo plan que el puente. Los pasos se arrastraron hacia el sur. Daniel esperó hasta que el bosque los tragó completamente antes de hablar. Necesitamos terreno más alto. Si están barriendo norte y sur, nos movemos al este. Emily asintió, expresión apretándose con cada nueva verdad. Esto es más grande que Miller. Daniel estuvo de acuerdo. Los lobos viajan en manadas. Shadow ladró una vez, silencioso, pero insistente.
Emily siguió a Daniel fuera de debajo de los árboles caídos. Esto ya no era escape. Era guerra, pequeña, precisa y personal. Y la primera sangre ya había sido derramada. Si tu corazón está latiendo rápido, comparte este vídeo. Alguien más necesita ver esto. La noche tragó el bosque, no suavemente, sino abruptamente, como si alguien hubiera dejado caer una cortina hecha de sombra a través del cielo. Los últimos hilos de puesta de sol ardieron a través de la línea de árboles, sangrando cobre y desvaneciéndose en tinta. El calor, sin embargo, no desapareció con el sol. Se aferraba a la piel, húmedo e implacable, atrapando el aroma de savia de pino y musgo de río, como si el verano quisiera que su presencia fuera conocida en cada respiración. Daniel se movió rápidamente, pero no imprudentemente. El sendero trasero desde su cabaña era poco más que memoria e instinto, maleza crecida y espacios estrechos entre troncos viejos, invisible para cualquiera que no hubiera caminado el camino durante años. Shadow los guió, pelaje negro mezclándose con la noche, moviéndose como un fantasma silencioso con músculo y propósito. Emily luchó por mantener el ritmo. La adrenalina la había llevado hasta aquí, pero la palpitación debajo de sus costillas y la rigidez asentándose en sus extremidades le recordaban que estaba herida más de lo que se había permitido admitir. Se cepilló mechones sueltos de cabello seco del río detrás de su oreja. Si me desmayo, respiró, voz baja, pero teñida con humor. Solo déjame una nota explicando todo. Daniel no redujo la velocidad. Si te desmayas, te despertaré y te haré caminar solo para molestarte. Shadow miró hacia atrás como si estuviera de acuerdo con el sentimiento. Detrás de ellos, débil pero claro, la charla de radio se enhebró a través de los árboles, metálica, distante, depredadora. La voz de Dobson llevaba comandos, nítidos como vidrio roto. Las linternas rebotaban entre troncos, cortando astillas de luz a través del follaje. El zumbido mecánico del dron regresó, barriendo el cielo arriba en arcos amplios. Descendieron una pendiente rocosa cuidadosamente. Las piedras se desplazaron bajo sus botas, amenazando con rodar. Emily resbaló. Su rodilla se dobló, pero la mano de Daniel salió rápidamente, atrapando su codo y estabilizándola. Por un breve momento, sus ojos se encontraron. La vulnerabilidad encontró solidaridad. Ninguno habló. Empujaron más profundo hasta que el latido del corazón del bosque se calmó nuevamente. Los minutos se extendieron como horas. Entonces Shadow se detuvo. Una parada completa, el tipo que hizo que Daniel se congelara instantáneamente. Las orejas de Shadow se erizaron hacia adelante, cabeza ligeramente hacia abajo, cola inmóvil, cuerpo posado como un resorte. Algo o alguien estaba adelante. Daniel extendió un brazo para detener a Emily en silencio. El bosque a su alrededor vibraba con sonido. Grillos, cigarras, río distante corriendo. Pero debajo de ese coro natural, Daniel escuchó algo más. Pasos suaves y deliberados. No torpes, no pánico, medidos, sin prisa. De la oscuridad adelante caminó una mujer, manos levantadas, palmas vacías reflejando astillas de luz de luna. Deputy Sarah Whitlock. Su rifle estaba colgado en su hombro en lugar de apuntarles. Era alta y esbelta, pero atlética, sus músculos definidos por años de pista y entrenamiento de resistencia. Su cabello rubio escapó del lazo en la nuca de su cuello, mechones pegándose a su frente del sudor. Su uniforme se veía demasiado grande para ella. No por tamaño, sino por peso. Responsabilidad más pesada que la tela. Sarah habló primero, voz baja, pero extrañamente tranquila. Se dirigen al este. Inteligente. Los otros creen que fueron al norte. Emily se tensó, levantando su pistola. ¿Por qué estás aquí? Sarah tragó, no miedo, sino resolución. Miller no sabe que las rastreé por aquí. Los ojos de Daniel se entrecerraron. ¿Eres increíblemente valiente o increíblemente estúpida? Sarah dejó escapar una exhalación lenta. Probablemente ambas. Dio otro paso, todavía desarmada. Me uní a este departamento para trabajar en casos reales, no para ayudar a enterrarlos. El sheriff.
Ya no es la ley. Es otra cosa. Algo hambriento. Emily la estudió, buscando engaño. El rostro de Sara llevaba la honestidad del libro abierto de alguien que había sido endurecido por la decepción, no la corrupción. Había algo atormentado en los ojos de Sara también. Sombras que no pertenecían a esta noche. Daniel rompió el silencio. ¿Sabes sobre el puente? Sara asintió. Sé lo suficiente para saber que no fue un accidente. ¿Sabes sobre el libro mayor? Preguntó Emily. La mirada de Sara parpadeó. Sé que Barnes y Hal visitan al sheriff después de horas. Sé que los archivos desaparecen. Sé que Miller compra lealtad. Cuando no puede comprarla, la reemplaza. Daniel miró sobre su hombro. Los haces de luz cortaban la oscuridad en la distancia. Entonces sabes lo que viene después. Sí, dijo Sara en voz baja. Terminación del empleo, de respirar, de existir. Shadow se movió hacia adelante cautelosamente, olfateando el aire cerca de Sara. Los perros tenían un juicio más agudo que los humanos. Sara se congeló, permitiendo que el perro se acercara. Después de un momento tenso, la postura de Shadow se suavizó, no juguetón, pero aceptando. Un gruñido bajo murió en su garganta. Emily bajó su pistola a una fracción. ¿Por qué ayudarnos? Sara dudó, la verdad permaneciendo en su lengua como algo que nunca había dicho en voz alta. Hace 2 años, mi hermanito tuvo una sobredosis. Su voz tembló solo una vez. Compró de personas protegidas por Miller. Cuando hice preguntas, me dijeron que dejara de cavar o arriesgaba perder mi trabajo. Su sonrisa era delgada, hueca. Dejé de cavar entonces. No pararé esta noche. Daniel asintió lentamente, no confianza, sino reconocimiento del costo. Sara continuó, hay una vieja torre de guardabosques al este de aquí, abandonada después de un incendio hace años. Todavía tiene acceso a radios y las líneas no fueron cortadas. Dio un paso al costado, dejando el camino despejado. ¿No lo escuchaste de mí? Emily preguntó, ¿qué hay de ti? La expresión de Sara se endureció. Los ralentizaré, crearé ruido. Si tengo suerte, creerán que regresaron. ¿Y si no tienes suerte? Preguntó Daniel. Sara mostró algo entre una sonrisa y aceptación sombría. Entonces al menos no moriré pretendiendo que la placa todavía significa lo que debería. Antes de que alguien pudiera responder, la radio sujeta a su cinturón crepitó fuerte. La voz de Dobson cortó agudamente. Whitlock, estado. Vemos movimiento al este. Sara levantó la radio. Mano firme, voz firme. Copiado. Moviéndome al flanco este. Lo revisaré. Apagó el transmisor, ojos fijándose en los de Daniel. Váyanse. Sin más palabras, se derritió de vuelta en los árboles, el bosque tragándose su silueta. Daniel y Emily continuaron moviéndose al este, Shadow liderando una vez más, pero ahora con más urgencia. La pendiente se volvió más empinada. La tierra suelta amenazaba cada paso. Arriba de ellos, las luces del dron alteraron dirección. Un pivote silencioso que hizo que la piel de Daniel se erizara. El aliento de Emily se enganchó. Si el teléfono está bajo el agua, la evidencia no se ha ido, Daniel terminó, sino enterrada. Shadow de repente se agachó bajo, luego salió corriendo adelante hacia los arbustos, ladrando furiosamente. Daniel corrió hacia adelante, Emily cerca detrás. Estallaron en un barranco poco profundo donde Shadow estaba parado, protegiendo a una figura acostada en el suelo. Un joven con ropa civil, mochila medio abierta, equipo de cámara esparcido, su rostro pálido, piel suave y pecosa, cabello rubio desordenado por el esfuerzo. No parecía mayor de 19. El chico se estremeció cuando Daniel se acercó. No dispares. Solo estoy filmando la naturaleza. La escopeta de Daniel bajó ligeramente. ¿Nombre? Leo Atkins, tartamudeó el chico, delgado, incómodo, de unos 5 pies 9, usando gafas ligeramente torcidas en su nariz. Tenía el comportamiento tentativo de alguien criado educado, cauteloso,
tal vez protegido. Su cámara era costosa, grado profesional, no de aficionado. Emily se arrodilló a pesar de su dolor. ¿Por qué filmar de noche? Leo tragó con dificultad. Porque ese colapso del puente no fue un accidente. Yo vi chispas antes de que cayera. Vengo aquí a filmar vida silvestre nocturna. A mis seguidores les encanta. Se detuvo cuando se dio cuenta de lo ridículo que sonaba eso. Los ojos de Emily se agudizaron. ¿Filmaste el colapso? Leo asintió lentamente. Y lo subí antes de correr. Daniel sintió esperanza. Una cosa peligrosa, imprudente, pero real. Las voces estallaron muy atrás de ellos. Gritos enojados, ramas crujiendo. Dobson había encontrado a Sarah. Emily agarró el hombro de Leo. ¿Quieres sobrevivir? Ven con nosotros. Leo miró entre ellos. La policía herida, el extraño armado, el pastor gruñón, y tomó la decisión más inteligente de su joven vida. Asintió rápidamente. Shadow ladró de nuevo, esta vez no en advertencia, sino en urgencia. Daniel señaló hacia la silueta oscura de la cresta oriental. Torre de guardabosques. Muévanse. Corrieron. La noche de verano rugió detrás de ellos. La caza estaba lejos de terminar. Pero ahora no solo estaban corriendo. Tenían una oportunidad. ¿Crees que Leo fue un error o un milagro? Deja tu respuesta en los comentarios. La torre de guardabosques abandonada se elevaba sobre los pinos como el esqueleto de una era olvidada. Sus vigas de madera grises y astilladas. Pernos de hierro oxidados por décadas de tormentas. Y su escalera estrecha, aferrándose al costado como una columna vertebral desesperada por sostener un cuerpo envejecido en posición vertical. El cielo nocturno se extendía sobre ellos, profundo, vasto, casi demasiado silencioso, roto solo por un puñado de estrellas afiladas, y el zumbido débil de una brisa de verano arrastrando aire cálido a través de las copas de los árboles. Para cuando Daniel, Emily, Leo y Shadow llegaron a la torre, el amanecer insinuaba débilmente en el horizonte. Un susurro sangrante de rosa contra negro. Sus cuerpos estaban cansados, pulmones ardiendo por correr cuesta arriba con adrenalina adelgazándose en el dolor sordo de la realidad. Leo luchó más, su marco delgado y juvenil no construido para huir a través de terreno duro. El sudor empapó su camiseta, sus gafas se empañaron repetidamente, y la correa de su cámara cortó en su cuello. Sin embargo, a pesar de todo su miedo, nunca pidió detenerse. Cada vez que sus pasos fallaban, Shadow lo empujaba hacia adelante, ocasionalmente rozando la pierna de Leo como un ancla, manteniéndolo atado al coraje. Daniel se detuvo en la base de la torre, ojos escaneando la línea de árboles. El bosque abajo estaba quieto, las cigarras zumbando, el rugido amortiguado del río en algún lugar detrás de ellos. Nada se movió, pero la quietud esta noche ya había demostrado ser engañosa. Subimos, dijo Daniel en voz baja. Emily asintió a pesar del agotamiento. Su uniforme, aún húmedo y manchado, se aferraba apretadamente, pero su postura permanecía digna, determinada. Leo tragó y se obligó a mirar hacia arriba la estructura imponente. Esa cosa parece que debería haber sido condenada antes de que yo naciera, murmuró. Probablemente lo fuiste, respondió Daniel secamente. Shadow inclinó su cabeza en lo que Leo interpretó correctamente como un juicio canino silencioso. Subieron. Las escaleras gimieron bajo su peso, madera flexionándose con cada paso. A mitad de camino, Leo agarró la barandilla para estabilizarse, y una sección de ella se rompió, cayendo en la oscuridad abajo. Leo se congeló, nudillos blancos. No confíes en las barandillas, advirtió Daniel sin girarse. Un poco tarde, susurró Leo. Llegaron a la cima. La sala de observación era pequeña, justo suficiente espacio para un escritorio viejo, un gabinete de metal y dos ventanas estrechas mirando en direcciones opuestas. El vidrio estaba fracturado en lugares, polvo cubría todo, y telarañas colgaban de las esquinas como sueños abandonados. Una consola de radio rota estaba contra una pared, sus perillas faltantes, los cables debajo expuestos como nervios largamente cortados.
Daniel inmediatamente empujó el gabinete de metal frente a la abertura de la escalera, creando una barricada improvisada. Emily dejó su bolso en el escritorio, extrayendo la laptop envuelta en una toalla para protegerla del río y la suciedad. La bisagra estaba rígida, la pantalla parpadeó. La máquina gimió. Leo se sentó contra la pared, abrazando sus rodillas, corazón palpitando. Todavía estaba procesando que la realidad había cambiado de fotografía nocturna a conspiración federal en menos de 2 horas. Emily metió la mano en el bolsillo de su chaleco y recuperó el pequeño USB negro. Su superficie rayada, carcasa impermeable abollada. Lo insertó en la laptop. Daniel observó la puerta, escopeta lista. Shadow se acostó cerca de ella, pero no dormido, respirando lento, orejas contrayéndose a cada sonido. Era leal, pero esta noche parecía algo más, casi estratégico, como si él también entendiera lo que estaba en juego. Emily abrió una carpeta encriptada. Si el despachador no está monitoreando las líneas rurales, esto podría funcionar, susurró. Leo se inclinó hacia adelante. ¿A quién se lo estás enviando? Emily dudó por medio segundo, el peso de un nombre más pesado de lo esperado. Agente Lauren Price, FBI, División de Crimen Organizado. Leo parpadeó. ¿Conoces a un agente del FBI? Tenía que hacerlo, respondió Emily. No podía luchar contra esto sola. La carga comenzó. Una barra de progreso avanzó, dolorosamente lenta. Abajo, los motores retumbaron. 3 juegos, tal vez 4. La voz de Ray Lynch se llevó a través de un megáfono. No urgente, no pánico, solo confiado. Emily, Daniel, bájense. Esto termina sin bajas si cooperan. Daniel murmuró. Cuando Ray promete sin bajas, significa sin testigos. Emily se concentró en la pantalla. 42%. Leo se asomó por el vidrio agrietado. ¿Tienen rifles? Emily no se giró. Por supuesto que sí. A Miller le gusta que los problemas se resuelvan a distancia. 60%. Shadow ladró una vez, agudo y bajo. Una bala destrozó la ventana junto a Emily. Vidrio explotando a través de su hombro y la carcasa de la laptop. Leo gritó y se agachó. Daniel disparó una ronda a través del panel roto en respuesta. Más advertencia que intención. El disparo resonó a través del valle como trueno cosido en el aire cálido. 73%. La voz de Ray nuevamente. Dobson tiene una llamada de radio al estado. En 15 minutos, esta torre será etiquetada como una amenaza de tirador activo. SWAT llega y nadie hace preguntas. Emily habló a través de dientes apretados. No desplegarán SWAT sin pruebas. Ray se rió. Las pruebas se imprimen después del hecho. 88%. Shadow gruñó más profundo. Los pelos erizados. Entonces algo inesperado sucedió. Desde la línea de árboles, los haces de linterna se desplazaron salvajemente, frenéticamente. Las voces gritaron, no hacia la torre, sino entre sí. Otro motor se acercó, este diferente, tono más profundo, neumáticos más pesados, emitido por el gobierno. Daniel encontró los ojos de Emily. ¿Esperas a alguien más?, preguntó en voz baja. Emily solo miró. Esperanza parpadeando en terror porque la esperanza invitaba a la decepción. 98%. Una bala desgarró el techo, duchando fragmentos de aislamiento y polvo. Leo tosió, agitando escombros de su cara. 100%. La pantalla parpadeó. Transferencia completa. Emily exhaló una respiración temblorosa. Daniel se adelantó y agarró la laptop, no para salvarla, sino para usarla. Giró la cámara hacia afuera hacia el caos abajo y presionó grabar a través de transmisión en vivo. El zumbido del dron sobre ellos, captando la vista del feed. La voz de Ray se elevó bruscamente. ¿Qué diablos están? Emily levantó su voz desde la torre fuerte y clara, alimentada por la verdad que se negaba a enterrar. Sheriff Grant Miller y los asociados Barnes y Hall están involucrados en tráfico de narcóticos.
sabotaje de infraestructura y múltiples homicidios disfrazados de accidentes. Los disparos tronaron. Daniel arrastró a Leo al suelo. Shadow saltó hacia un lado, protegiendo a Emily del vidrio lloviendo. De repente, una voz amplificada agrietó el aire nocturno. Sheriff Miller, aquí la agente Lauren Price del FBI. Bájense y desarmen a sus oficiales inmediatamente. Emily se congeló. La boca de Leo cayó abierta. La expresión de Daniel no cambió, pero algo detrás de sus ojos se desplazó como una piedra finalmente permitida caer. Abajo, una mujer salió de una Dodge negra, camioneta federal. Agente Lauren Price. Lauren tenía finales de los 30, altura media, atlética pero elegante. Su piel era un bronce cálido, cabello corto y apretadamente rizado, enmarcando una cara con pómulos afilados y ojos que veían directamente a través de mentiras. Llevaba un chaleco táctico sobre una blusa oscura, joyería mínima, sin tonterías. Lauren se conducía como alguien que había estado en habitaciones donde las decisiones rompían gobiernos, pero aún creía que los individuos importaban. Su voz era acero tranquilo y controlado. Levantó su placa, la plata captando la primera luz del amanecer. Su operación ha sido expuesta. Abajo, los oficiales dudaron. Miller no era visible todavía, pero la duda significaba duda, y la duda era la primera grieta en la armadura de los hombres corruptos. Daniel miró hacia Emily. Emily, sangre en su mejilla, cabello salvaje, pero ojos feroces, susurró, no se rendirá. Daniel asintió. Entonces forzamos la verdad a la luz del día. Shadow ladró, listo. Y el bosque contuvo la respiración mientras el día rompía sobre las copas de los árboles. ¿Qué crees que hará Miller ahora? Suscríbete para ver cómo termina esto. El sol del mediodía se había elevado sin piedad sobre Maple Ridge, convirtiendo el cielo en un escudo duro y sin nubes de blanco azul cegador. El calor irradiaba del metal de la torre de guardabosques abandonada, haciendo que las barandillas oxidadas estuvieran calientes al tacto. El bosque abajo brillaba como un espejismo, árboles ondulando en la distancia, sombras encogiéndose bajo la luz solar afilada. Cualquier ilusión de calma se evaporó con el tiroteo que había estallado momentos antes. Daniel permaneció presionado contra la pared dentro de la torre, hombro rígido con intención, escopeta bloqueada y lista. Su mandíbula estaba apretada, una línea tallada por años de disciplina y daño por igual. Emily se agachó a su lado a su derecha, enfocada en respirar constantemente a través del dolor agudo debajo de sus costillas. Había atado una tira de camisa desgarrada alrededor del corte poco profundo cerca de su hombro, no lo suficiente como para obstaculizarla, pero suficiente para recordarle que no era invencible. Leo permanecía más bajo contra la pared lejana, manos temblando alrededor de la correa de su cámara. Se veía aterrorizado, con razón. Pero debajo de ese miedo estaba determinación, el tipo provocado por haber tropezado accidentalmente con la verdad y luego elegir pararse junto a ella. Shadow caminaba por el interior cerca de la puerta abierta que conducía al balcón. Su pelaje negro y rojizo captaba rayas de luz dura, y su pecho se elevaba con respiraciones fuertes e impacientes. Shadow tenía 4 años, poderoso, inteligente en batalla sin entrenamiento, pero moldeado por la supervivencia junto a Daniel. Sus orejas se contraían a cada sonido. El zumbido del dron sobre ellos, el clic de los rifles siendo reposicionados, el chirrido distante de neumáticos acercándose. Abajo, la confrontación se había congelado en un cuadro tenso. Los diputados armados que rodeaban la torre tenían sus armas levantadas, pero ahora no eran los únicos en el campo. 2 camionetas negras con placas gubernamentales elegantes se habían detenido en el claro, polvo aún asentándose a su alrededor. Del segundo vehículo emergió agente Lauren Price, su chaleco táctico oscuro e imponente, placa colgando visiblemente para asegurar que ninguna incertidumbre nublara la autoridad. La piel bronceada de Lauren brillaba bajo la luz del sol, rizos cortos recogidos hacia atrás, guantes negros agarrando una radio portátil. Su presencia irradiaba control, el tipo que no gritaba, sino que exigía obediencia. Pero no estaba sola. De la primera camioneta salió agente especial Arlon Briggs, alto y de hombros anchos,
principios de los 40, con piel de cacao profundo y una mandíbula afeitada limpia que acentuaba los planos afilados de su rostro. Sus ojos eran oscuros y calculadores. Los ojos de alguien que había visto mentiras burocráticas desenredarse en habitaciones traseras y no se impresionaba fácilmente por la intimidación. Briggs se conducía como un hombre que una vez perdió algo de lo que nunca habló. El cansancio marcaba la inclinación en un hombro, pero su agarre en la pistola enfundada era impecable. Su voz llevaba autoridad baja pero resonante mientras llamaba. Sheriff Grant Miller, váyanlos. Todas las partes que responden están siendo grabadas y monitoreadas por la oficina. Los diputados vacilaron. 3 instantáneamente bajaron sus armas. 2 dudaron. 1 continuó apuntando hacia la torre hasta que Briggs chasqueó. Esa es una orden federal, hijo. Solo entonces el rifle siguió la gravedad. Sheriff Grant Miller entró en vista último, convocado por necesidad, no elección. Su rostro, cuadrado y curtido, llevaba líneas profundas alrededor de su boca y ojos. Marcadores de ego disfrazados como experiencia. Llevaba su uniforme con la arrogancia de alguien que genuinamente creía que las estrellas de latón lo hacían intocable. Se acercó al centro del claro con una expresión que se cernía entre rabia y condescendencia. «No tienes jurisdicción aquí», escupió Miller. Lauren no se inmutó. La línea de su condado no exime el asesinato, el chantaje y la obstrucción federal. Miller dejó escapar una risa corta y dura. No diversión, sino insulto. ¿Obstrucción federal? ¿Crees que puedes entrar a mi pueblo y poner cargos como calcomanías? Daniel, observando desde arriba, podía prácticamente saborear la tensión hirviendo abajo. Emily se levantó lentamente y salió al balcón, manteniendo la barandilla entre ella y las líneas de visión directas. Su voz cortó el aire abierto, clara, inquebrantable. Ordenaste el sabotaje del puente. Todos los ojos se clavaron hacia arriba. Las fosas nasales de Miller se ensancharon. Deberías haberte ahogado esa noche. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Daniel se movió, sutilmente cambiando el teléfono montado en la barandilla para que el feed de transmisión en vivo capturara toda la reacción de Miller junto con los diputados armados rodeándolo. El bosque, el cielo, la corrupción, el sol, todo enmarcado en honestidad brutal. La expresión del agente Briggs se endureció. Escuchamos eso. Toda la oficina escuchó eso. Shadow ladró bruscamente, captando movimiento a la izquierda. Deputy Carl Dobson había comenzado a circular hacia las camionetas, postura depredadora. A diferencia de los otros, Dobson no se veía pánico. Se veía calculador, sopesando resultados de la manera en que los criminales sopesaban oportunidades. Su rostro delgado y angular permaneció neutral, pero algo en sus ojos verdes parpadeó. La intención afilándose como el clic de una seguridad siendo removida. Lauren notó. Dobson, suelte su arma lateral. No lo hizo. En cambio, su voz se enredó con razón falsa y fría. El sheriff Miller ha protegido este pueblo durante una década. Ustedes aparecen porque un par de don nadies comienzan a transmitir teorías de conspiración en vivo. Emily se inclinó más contra el balcón, agarrando la barandilla para estabilizarse. Dile eso a las víctimas enterradas bajo los accidentes de Miller. Dile eso a tu conciencia si tienes una. La expresión de Dobson no cambió, pero sus dedos se contrajeron cerca de su funda. La voz de Daniel se llevó hacia abajo tranquilamente, peligrosamente. No lo hagas. La mirada de Dobson parpadeó hacia arriba, hacia el hombre apuntando desde la torre. El sudor brilló a lo largo de la línea del cabello de Dobson. Shadow gruñó en una advertencia baja y primitiva, un sonido que prometía consecuencias. Los neumáticos chirriaron de nuevo. Otro vehículo llegó. Este no era federal en absoluto. Una camioneta negra irrumpió en el claro, deteniéndose torcidamente. 2 hombres saltaron de la cama de la camioneta, vistiendo ropa civil, pero equipo táctico debajo, fundas y radios sujetas a cinturones. Uno era voluminoso con una cabeza rapada y tatuajes extendiéndose por su cuello. Derek Lang, conocido en el condado como un excontratista de seguridad.
el tipo que trabajaba trabajos solo en efectivo y se jactaba de cosas nunca impresas. El segundo era delgado con rasgos profundamente marcados, barba gris, ojos hundidos, Mason Clark, un proveedor comercial local rumoreado como el solucionador de Hall, un hombre que resolvía problemas en silencio. Miller levantó una mano. Un comando no hablado. Lang y Clark se detuvieron. El agente Briggs se giró bruscamente. ¿Y quiénes son ellos? La respuesta de Miller vino recubierta en veneno. Locales. Lauren habló en su radio. 2 hombres no identificados en equipo táctico. Detengan si avanzan. El claro se fracturó. Ley y anarquía ya no separadas por uniformes. Líneas borrosas por lealtad, dinero, miedo. Dobson de repente giró su arma, no hacia la torre, sino hacia Briggs. Un solo disparo agrietó el aire. Pero no fue de Dobson. Deputy Sarah Whitlock emergió de la línea de árboles detrás de él, rifle levantado, rostro pálido, pero resuelto, sudor rayado a través de la suciedad en sus mejillas, cabello rubio enredado y cayendo de su lazo. Tenía sangre cerca de su sien, seca, tal vez de lucha, tal vez de correr. Su voz tembló, pero se mantuvo. «Suéltalo, Carl». Dobson se congeló, no porque ella lo sorprendiera, sino porque la traición siempre dolía más de alguien considerado moldeable. Sarah se acercó. «Me uní para servir a la ley, no esconder cuerpos con ella». Dobson's jaw flexed, cálculo volviéndose agrio. Miller siseó a través de sus dientes. «Sarah, ¿no entiendes qué?» Ella disparó un tiro de advertencia directamente en la tierra a los pies de Miller. Polvo explotando hacia arriba. «Entiendo lo suficiente». El silencio tragó el claro. Lauren levantó su placa alta, voz firme como piedra de montaña. Sheriff Grant Miller, Carl Dobson, Derek Lang y Mason Clark están bajo investigación y detención federal por conspiración, homicidio, corrupción, tráfico de narcóticos y obstrucción. Esta vez, las armas cayeron no por órdenes, sino por inevitabilidad. El sol brilló sobre la justicia, sin parpadear. La cola de Shadow bajó, pero no se movió. El perro sentía victoria, pero también que el peligro no se había ido todavía. No de verdad. No para las personas que habían sobrevivido mentiras cosidas profundamente en su pueblo. Emily se estabilizó contra el balcón, respiración temblorosa, pero sus ojos brillaban, no con miedo, con liberación. Leo exhaló por primera vez en lo que se sentía como horas. Daniel se permitió una larga respiración, pecho elevándose, hombros finalmente bajando una fracción. Un capítulo de terror estaba terminando. Una rendición de cuentas había comenzado. El verano regresó a Maple Ridge, no con el aroma de humo y sirenas, sino con madera recién cortada, asfalto curándose y líneas limpias, y el martilleo rítmico distante de trabajadores terminando lo que la tragedia una vez había destrozado. ¿Quieres ver el final? Mantente hasta el último segundo. Esto te hará llorar. El verano regresó a Maple Ridge, no con el aroma de humo y sirenas, sino con madera recién cortada, asfalto curándose en líneas limpias, y el martilleo rítmico distante de trabajadores terminando lo que la tragedia una vez había destrozado. El nuevo puente de estilo suspensión brillaba con cables de acero que captaban el sol del mediodía, abarcando el ancho de Rocky Creek, donde el río aún se agitaba con voz obstinada. Las viejas vigas de madera que habían traicionado tantos secretos se habían ido hacía mucho, llevadas en pedazos, registradas, quemadas o enterradas. Pero su memoria persistía debajo del concreto recién vertido bajo la placa conmemorativa atornillada en la barandilla. Para aquellos que se negaron a apartar la mirada. Daniel Brooks estaba cerca de esa placa con Shadow sentado orgullosamente a su lado. Shadow llevaba una pequeña etiqueta de metal sujeta a su collar, circular, grabada con lettering en relieve. Honorary K9 Shadow, Maple Ridge. Para Shadow, era solo algo que tintineaba cuando sacudía su pelaje, que estaba creciendo más brillante por mejor comida e infinitamente más afecto. El marco de 5 años de Shadow se movía con confianza renovada. Su cansancio con extraños no había desaparecido, pero ahora su sospecha venía emparejada con la posibilidad de amistad.
Daniel descansó su mano curtida en la cabeza del perro, su toque suave pero sólido. El veterano de 41 años se veía diferente de lo que había hecho meses antes. Aún alto, aún de hombros anchos, con brazos fuertes y postura obstinada. Pero la tensión una vez enrollada a lo largo de su columna vertebral se había aliviado. La cicatriz cerca de su ceja derecha ganada en un desierto distante todavía lo marcaba, pero su expresión se suavizaba fácilmente ahora. Llevaba una simple camisa verde oscuro, pantalones cargo y botas empolvadas por caminar senderos en lugar de correr del fuego de armas. Su barba estaba recortada pulcramente, no crecida en supervivencia. Sus ojos azul grisáceos miraban el río, no en contemplación atormentada esta vez, sino con algo más gentil. Gratitud envuelta en precaución. Detrás de él, el gruñido bajo de un motor anunció la llegada de un auto familiar. Camioneta plateada, placas federales. Se ralentizó cerca de la entrada del puente antes de detenerse en un estacionamiento de grava bordeado con helechos verdes de verano. La puerta se abrió y Emily Carter salió con el paso seguro de alguien que ahora tenía autoridad respaldada por la verdad. El cabello de Emily, aún castaño pero ahora cortado a la altura de los hombros, volaba en la brisa cálida. Estaba vestida casualmente, jeans y una blusa vainilla bajo una chaqueta de campo azul marino oscuro que llevaba el emblema sutil de la Fuerza de Tarea Anticorrupción de la oficina. Meses de interrogatorios y procesamientos no habían agotado su espíritu. Si acaso, su postura era más fuerte, sus movimientos con propósito. Una cicatriz tenue trazaba cerca de su línea del cabello, apenas visible, un recordatorio tallado por un parabrisas roto, y una noche que cambió su vida. Sadow ladró, reconociéndola inmediatamente, cola azotando como hierba salvaje doblándose en viento de tormenta. Emily se rió libremente, sin vacilación, y corrió hacia adelante, bajándose para saludar al perro primero. ¿Me extrañaste, chico?, preguntó, rascando el espacio detrás de su oreja. Sadow presionó su cabeza contra su cadera, tanto guardia como niño, en el mismo momento. Daniel ofreció una sonrisa torcida. Cuidado, va a fingir que regresaste solo por él. Emily se levantó, ojos brillando con calor y algo no dicho. Tal vez lo hice. Caminaron a lo largo de la nueva barandilla, zapatos crujiendo suavemente sobre grava, Sadow caminando adelante cuando un ciclista pasó y luego volviéndose una vez que la amenaza de peligro de extraños fue evaluada como inofensiva. Emily se detuvo en la placa, dejando que sus dedos trazaran las letras grabadas. «Sugeriste la redacción», dijo en voz baja, mirando de reojo a Daniel. «Fue idea de Leo», corrigió. Mencionar a Leo Atkins ahora significaba algo ligero en lugar de miedo. El aspirante a cineasta de 19 años se había convertido en una sensación en línea sin intentarlo. Su metraje del colapso del puente emparejado con el testimonio de Emily y el intercambio de radio grabado de Sarah se convirtió en evidencia central. Ahora, Leo vivía parte del tiempo en Denver estudiando producción de medios con una beca patrocinada por un grupo de defensa para denunciantes. Todavía regresaba a Maple Ridge mensualmente para filmar documentales sobre la tierra que una vez pensó que era solo escenario, pero ahora entendía que contenía historias en capas en cada ruta y piedra del río. Emily apoyó sus codos contra la barandilla, mirando a través del agua. El agente Briggs dijo que las audiencias de sentencia concluyen la próxima semana. Daniel metió sus manos en sus bolsillos. ¿Cuál es el recuento? 27 cargos a través de Miller, Dobson, Lang, Clark y otros 2 vinculados financieramente. Emily exhaló. Briggs piensa que el caso establecerá precedente para la supervisión de corrupción rural. ¿Y Sarah?, preguntó Daniel. El nombre llevaba respeto gentil. Emily sonrió en respuesta. La diputada Whitlock aceptó una placa con la oficina. Estará trabajando investigaciones interestatales. Briggs personalmente la reclutó. El tono de Emily cambió. Orgullo con una amenaza de humildad. Tiene buenos instintos. El trauma le enseñó a cuestionar. Daniel asintió. Sí. A veces se necesita romperse para remodelar. Sadow olfateó la brisa, luego miró entre ellos, leyendo el tenor de las emociones como el clima que podía oler antes de que se formaran nubes.
Hablando de remodelar, agregó Emily, girándose hacia Daniel. ¿Cómo está la cabaña? Todavía está en pie, respondió con una suave risita. Reemplacé el marco de la puerta. Tuve algo de ayuda de un manitas. Déjame adivinar. Viejo, gruñón y alérgico a los cumplidos. Walter Gans, confirmó Daniel. Años 70, barba blanca, camisa de cuadros. Te dice cómo solía luchar con osos antes de que los osos se ablandaran. Cobra más por esas historias que por el trabajo. Emily se rió genuinamente, un sonido ni forzado ni corto. Ya me agrada. Un camión de entrega se acercó al puente, reduciéndose mientras el conductor reconocía a los dos. El hombre adentro, Tommy Grayson, mediados de los 50 con piel de oliva y una cara redonda amigable enmarcada por cabello sal y pimienta, se asomó por la ventana. Tommy dirigía una pequeña tienda de ferretería y piensos en el pueblo. Agitó un brazo grueso decorado con tatuajes viejos. Tinta descolorida, pero artesanía clara. Ustedes dos van al festival más tarde, llamó Tommy. Emily parpadeó. ¿Festival? Daniel se encogió de hombros. Tradición del pueblo pequeño. Celebramos reconstruir cualquier cosa que fue arruinada por fuerzas más allá de nuestro control. Comenzó después del incendio forestal del 96. Tommy sonrió. Música en vivo, maíz asado, fuegos artificiales sobre el arroyo. Sus ojos brillaron en Shadow. Incluso tengo una sección amigable para perros. La reacción inmediata de Shadow a la palabra perro vendió la decisión. Guárdanos un lugar, dijo Daniel. Tommy inclinó su gorra. Siempre. El camión siguió, dejando el tenue olor de diésel y heno. La mirada de Emily volvió al puente. A veces todavía me despierto pensando que estoy bajo el agua otra vez. Admitió suavemente, no avergonzada de la vulnerabilidad. El sonido del río por la noche, todavía tiene dientes. La voz de Daniel respondió firme y fundamentada. Los ríos recuerdan, pero no te sostienen. Avanzan en el momento en que te sacas. Emily lo miró, absorbiendo la verdad como la luz del sol trabajando su camino hacia la piel golpeada. ¿Y tú? Preguntó. ¿Todavía corres al amanecer con Shadow? La mayoría de los días, dijo Daniel. Pero a veces caminamos en su lugar. Sin prisa, sin razón para huir de nada más. Shadow ladró como si hiciera eco del sentimiento. Emily tomó una respiración lenta, luego se giró para enfrentarlo completamente. Estoy en Maple Ridge todos los fines de semana, dijo. Trabajo en Denver. Vivo aquí al menos a tiempo parcial. La ceja de Daniel se levantó. ¿Y la otra parte? Emily sonrió. Negociable. Caminaron de regreso hacia la camioneta estacionada, lado a lado, pasos firmes, no apresurados. El calor del mediodía se había suavizado en calor de tarde. Los pájaros se movieron a través de las ramas altas. Una libélula se cernió cerca de la barandilla, luego salió disparada como una chispa azul-verde. Shadow trotó orgullosamente adelante, agitando su cola como una pancarta reclamando territorio. ¿Qué pasa con la fuerza de tarea?, preguntó Daniel. Más de lo que estaba haciendo antes, Emily corrigió. No sola esta vez. Y no mientras miro sobre mi hombro. Hay peligro, seguro, pero también hay propósito. Daniel consideró eso, pensativo. El propósito cambia como sanan las heridas. Emily asintió. También tener personas a las que regresar. La camioneta chirrió mientras la desbloqueaba. Shadow se sentó, expectante. Daniel abrió la puerta del pasajero para el perro, que saltó adentro con gracia cero y entusiasmo completo. Emily estaba al lado del conductor, mano descansando en el marco de la puerta, cabeza inclinada. Café más tarde, ofreció ligeramente. Daniel sonrió, pequeño pero sincero, forrado con esperanza tranquila. Sí, café más tarde. El motor arrancó, pero ninguno cerró el momento rápidamente. Algunas historias se apresuran, otras respiran. Esta finalmente tenía espacio para respirar. El río abajo llevó el verano hacia adelante, ni escondiendo crímenes ni tragando confesiones,
solo siendo testigo de la simple verdad de que la gente podía reconstruir lo que estaba roto si estaban dispuestos a pararse, hablar y saltar al agua fría cuando alguien necesitaba ser salvado. Shadow sacó su cabeza por la ventana abierta, orejas volando hacia atrás, lengua afuera, alegre y vivo. Daniel colocó su mano sobre la de Emily mientras ella cambiaba a conducir. Juntos cruzaron el nuevo puente construido con acero, memorias y segundas oportunidades hacia un futuro que no borraba el pasado, sino que finalmente dejaba de huir de él. A veces los milagros por los que oramos no vienen como trueno en el cielo o ángeles en túnicas blancas. A veces vienen como un perro leal ladrando en el momento perfecto, como dos manos ordinarias atreviéndose a sacar a un extraño del agua, como el coraje de decir la verdad cuando el silencio habría sido más seguro. Tal vez los milagros más grandes de Dios no son siempre los que cambian el mundo en un solo instante, sino los que silenciosamente nos cambian a nosotros, ayudándonos a perdonar, ayudándonos a confiar de nuevo, ayudándonos a creer que el bien todavía se levanta incluso cuando la oscuridad piensa que ya ha ganado. Y al igual que Daniel, Emily y Shadow, cada uno de nosotros camina a través de capítulos desconocidos. Enfrentamos tormentas, traiciones, puentes rotos propios. Sin embargo, una y otra vez, Dios pone a las personas correctas en nuestro camino. O tal vez nos pone en el camino de otra persona para ser el milagro que nunca vieron venir. Si la historia de hoy tocó tu corazón, si crees que ningún acto de coraje se desperdicia y ninguna oración queda sin ser escuchada, por favor comparte este vídeo, déjanos un comentario, y suscríbete al canal para que más personas puedan encontrar esperanza en las noches más oscuras. Que Dios te bendiga, proteja a tu familia, guíe tus pasos, y que coloque milagros en tu viaje y te permita ser uno en el de alguien más. Dale like si crees que los milagros todavía existen. Comenta amén si sientes que Dios te está hablando a través de esta historia. Y suscríbete para más historias de fe, coraje y esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios los bendiga a todos. Cara rezando.